Hola, bueno, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a una nueva sesión de nuestro curso de Redes 1, donde vamos a continuar considerando el capítulo 4 de técnicas adicionales de análisis de circuitos eléctricos. ¿Okay? Entonces, en este capítulo ya habíamos tratado tres técnicas, ¿no? La de linealidad, superposición y transformación de fuente. Entonces, en este video vamos a presentar los principios, ¿okay?, que están detrás de estos dos teoremas, ¿no? El de Thevenin y Norton, que son herramientas de análisis de circuitos eléctricos y muy poderosas. Entonces, vamos a ir directamente aquí a la diapositiva que nos interesa. Ok, entonces vamos a partir de un circuito eléctrico, ¿no? De este circuito eléctrico. Entonces, este circuito eléctrico lo vamos a dividir en dos. Okay. En un circuito A y en un circuito B. Y ambos van a estar conectados a través de este par de terminales. El circuito A tiene la particularidad de que si tiene fuentes dependientes, ¿okay?, tanto la fuente dependiente de voltaje o corriente como su circuito de control, ¿okay?, está dentro del circuito A. ¿Okay? No están separados, uno en A y otro en B, todo está en A, si hay fuentes dependientes. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar. El circuito A, ¿okay?, el circuito A, ¿okay?, que lo teníamos aquí a la izquierda, ¿no? Aquí estaba el circuito A. ¿Okay? Este era el A. Entonces, el circuito A se puede simplificar por esto que se llama el equivalente de Thevenin. Y el circuito A, ¿okay?, que estaba aquí a la izquierda, también se puede simplificar por este esquema, ¿no?, que se denomina equivalente de Norton. Entonces, el equivalente de Thevenin tiene una fuente de voltaje y una resistencia en serie, y el de Norton tiene una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Entonces, vamos a estudiar a continuación cómo se pueden determinar estos cuatro parámetros: voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin, corriente de Norton, resistencia de Norton, ¿okay?, que nos permitirían simplificar el circuito A. ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ok, entonces el voltaje de Thevenin, ¿cómo se calcula? Aquí tenemos nuestro circuito A, el que está a la izquierda de los terminales estos, AB. Entonces, el voltaje de Thevenin es este voltaje de circuito abierto que aparece, ¿ok?, entre los terminales AB. Entonces, esto tiene, este hecho es interesante porque nos permite calcular, ¿ok? Imagínense que nosotros conocemos el esquema aquí del circuito. ¿Okay? Sabemos cómo están conectados los componentes. Entonces, empleando técnicas de análisis, nosotros podríamos calcular este voltaje del circuito abierto y de esa manera disponer del voltaje de Thevenin. Pero también experimentalmente podríamos obtenerlo. ¿Okay? Simplemente colocamos aquí un voltímetro y nosotros medimos este voltaje y dispondríamos entonces del voltaje de Thevenin. ¿Okay? Entonces, trabajando aquí con el circuito A. Entonces, les repito, el voltaje de circuito abierto es el voltaje de Thevenin. La corriente de Norton, a su vez, corresponde a la corriente de cortocircuito, que nuevamente la podemos calcular o la podemos medir. ¿Okay? Entonces, fíjense que el voltaje de Thevenin se define para esta polaridad y la corriente de Norton se define para este sentido. ¿Okay? Entonces, ya sabemos cómo calcular voltaje de Thevenin y corriente de Norton. Vamos con resistencia de Thevenin y de Norton. Entonces, lo primero es que ambas coinciden, no son idénticas. No hace falta calcularlas por separado. Entonces, para calcular la resistencia de Thevenin o la de Norton, nosotros disponemos de tres métodos. El primero es el método tradicional. ¿Okay? Entonces, nosotros trabajamos aquí con una versión del circuito A. Fíjense que aquí coloqué
A asterisco. A asterisco, ¿ok? A asterisco no es el circuito A, ¿ok? Es una versión del circuito A, ¿ok? Ya lo vamos a precisar. Entonces, el método tradicional consiste en calcular la resistencia esta equivalente, que sería en este caso la de Thevenin, que nosotros vemos desde estos dos terminales, ¿no? Desde los terminales A a B, en este circuito A modificado, que es el asterisco, ¿no? Entonces, ahí vemos qué resistencias están en serie, qué resistencias están en paralelo, posiblemente una interconexión delta, estrella, y tratamos de ver cómo calculamos esa resistencia equivalente. Bueno, esa resistencia equivalente sería entonces la resistencia de Thevenin o de Norton, ¿no? Porque son idénticas. Ok, ese es el método tradicional. Nosotros hemos visto ejemplos de esto. Vamos con el método de la fuente de prueba, que es la segunda vía. Y este se emplea cuando hay fuentes dependientes. Entonces, si en este circuito A había fuentes dependientes, debemos utilizar el método de la fuente de prueba. ¿Y en qué consiste este método? Bueno, en colocar aquí entre los terminales A y B una fuente de voltaje, ¿okay? P sub P de prueba, y esa fuente va a generar una corriente, ¿no? En este sentido, que la llamamos también corriente de prueba. Entonces, la relación entre BP e I sub P corresponde a la resistencia de Thevenin, ¿no? Entonces, este es el método de la fuente de prueba. La segunda vía para obtener la resistencia de Thevenin o la de Norton. Observación. Ok, lo que decíamos del circuito A asterisco, que es el que se emplea para hallar estas resistencias de Thevenin o de Norton. Entonces, el circuito A asterisco se obtiene a partir del circuito A, ¿ok? Del circuito original. Luego de reemplazar las fuentes de voltaje independientes, esto es importante, las independientes solamente, por cortocircuitos, y las fuentes de corriente independientes por circuitos abiertos. Si hay fuentes dependientes, las fuentes dependientes permanecen tal cual. ¿Ok? Que es lo que decimos aquí. Las fuentes dependientes se conservan. Entonces les repito, el circuito A asterisco es el A, pero con todas sus fuentes de corriente cortocircuitadas, las de voltaje, perdón, y las fuentes de corriente reemplazadas por circuitos abiertos. Ese es entonces el circuito A asterisco. Vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo calcular la resistencia equivalente, que sería la resistencia de Thevenin, de unos circuiticos. Entonces, aquí tenemos este circuito, ¿no? Y la resistencia de equivalente sería R3, que está en serie, con la combinación en paralelo de R1 con R2. Ok, perfecto. Entonces, eso nos da R3 más la combinación en paralelo es el producto de las resistencias entre la suma. Okay, entonces, de esta manera obtenemos la resistencia equivalente por el método tradicional. Ahora bien, si queremos calcular esa misma resistencia equivalente por el método de la fuente de prueba, bueno, nosotros colocamos aquí entre A y B una fuente de prueba, B sub P, y ella genera esta corriente I sub P, lo que dijimos antes. Ok, entonces vamos a continuar en la siguiente diapositiva, a tratar de hallar la relación entre BP e I sub P, porque esa relación, ese cociente, correspondería entonces a la resistencia de Thevenin o de Norton. Ok, entonces aquí planteamos el método de malla, ¿no? Entonces colocamos aquí dos corrientes de malla en sentido horario y aplicamos aquí ley de Kirchhoff de voltaje en cada malla. Y al final, bueno, vamos a llegar a este esquema de ecuaciones, ¿no? Que las podemos expresar directamente, ¿no? Por ejemplo, para la malla 1, las resistencias que posee la malla son R1 y R2. Esas se suman aquí, se multiplican por la corriente I sub 1. La resistencia que se comparte con signo aquí negativo, menos R2 por I2. Y como no hay fuentes de voltaje, esta ecuación es igual a 0. Para el caso de la malla 2, las resistencias que conforman esa malla son R2 y R3. Las sumamos, eso se multiplica por la corriente de esa malla, y luego la resistencia que se comparte, ¿okay? Con signo negativo,
tenemos aquí este producto, ¿no? Menos R2 por I1. Y como el sentido natural que generaría la corriente, esta fuente, es contrario a I sub 2, por eso colocamos aquí menos B sub P. Adicionalmente, la corriente I2 es el negativo de la corriente esta de prueba. Entonces nosotros podemos reemplazar I2 por menos I sub P. Entonces aquí vamos a tratar de resolver este sistema de ecuaciones de manera de que aparezca la relación entre B sub P e I sub P. Ok, entonces resolvemos este sistema de ecuaciones, este de acá, por Cramer. Ok, entonces lo vamos a resolver por Cramer. Y vamos a hallar la corriente I sub P. Entonces la corriente I sub P es el determinante, ¿ok? Donde nosotros colocamos los elementos que están aquí del lado izquierdo de las ecuaciones. Entonces tenemos R1 más R2, R2 menos R2, y aquí menos R2 más R3, ¿no? Porque reemplazamos I2 por menos I sub P. Ok, y el determinante que aparece en el numerador está formado por esta misma matriz que tenemos acá, pero reemplazando la columna que está asociada a la variable I sub P, a nuestra incógnita I sub P, por los coeficientes estos ceros y menos BP. Entonces calculamos ambos determinantes, este es el resultado, y ahora queremos hallar la relación entre BP e I sub P. Entonces I sub P pasa a este lado de la ecuación, dividiendo, y esto va a pasar al otro lado, va a quedar en el numerador, y esto que está acompañando aquí al B sub P, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, esto se va a invertir en la relación entre BP e I sub P. Eso es lo que vamos a tener en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí tenemos esto que les decía antes, lo invertimos y eso nos va a dar entonces la resistencia equivalente, que es BP entre IP. Entonces comenzamos a manipular esta ecuación, ¿okay? Y al final vamos a llegar a que efectivamente la resistencia equivalente es esta última expresión que vemos que coincide con lo que habíamos obtenido utilizando el método tradicional. Ustedes dirán, esto es engorroso. Bueno, esto es engorroso porque no están dadas también las condiciones para aplicarlo. El método de la fuente de prueba aplica cuando hay fuentes dependientes, ¿no? Entonces nosotros, una situación donde el método tradicional es el natural para aplicarse, bueno, lo estamos forzando un poquito utilizando el método de la fuente de prueba, que no es su contexto natural, ¿ok? Pero les estoy mostrando cómo se utiliza el método de la fuente de prueba, ¿no? Que hay que hallar esa relación entre el voltaje de prueba y la corriente de prueba. Entonces, esto requiere un poquito de imaginación muchas veces para aplicarlo, para lograr ese cociente, ¿no? Esa relación entre PP e I sub P. Ok, y el método 3 también es muy expedito. El método 3 trabaja con el circuito A. ¿Okay? Fíjense que no es el circuito asterisco, como los dos anteriores. ¿Okay? El método tradicional y el método de la fuente de prueba trabajan con el circuito asterisco, donde se han reemplazado las fuentes de corriente independientes por circuitos abiertos y las fuentes de voltaje independientes por cortocircuito. ¿Okay? Entonces, hallamos nuestro voltaje de Thevenin, hallamos nuestra corriente de Norton, el cociente corresponde a la resistencia de Thevenin o la de Norton. Entonces, estos son los tres métodos. Entonces, ¿qué hemos visto en este video hasta ahora? Déjenme terminar esto y activar la cámara. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos presentado estos dos teoremas, ¿no? El de Thevenin y el de Norton. ¿Okay? Y hemos visto cómo obtener entonces el equivalente de Thevenin de un circuito y el equivalente de Norton del circuito. El voltaje de Thevenin es el voltaje de circuito abierto que aparece en los terminales que se definieron, y la corriente de Norton es la corriente de cortocircuito. La resistencia de Thevenin y la de Norton son idénticas y disponemos de tres métodos para obtenerla.
¿Ok? El método tradicional, el método de la fuente de prueba, que se recomienda emplearlo cuando hay fuentes dependientes. Y finalmente, el método del circuito abierto y del cortocircuito, que consiste en calcular la resistencia de Thevenin como el cociente entre el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos esta parte. Vamos a tener un segundo video sobre este tema de teoremas de Thevenin y Norton, pero exclusivamente reservado a una serie de ejemplos, ¿no? Para ilustrar cómo proceder. ¿Okay? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.